promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te amo, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Abres camino, cumples promesas, luz en
Señor, te damos gracias por la bendición que nos has dado, Señor. 2000 años atrás, Señor, tú enviaste a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros. Estamos agradecidos grandemente, no tenemos cómo pagar, Señor. Queremos agradarte, queremos conocerte, queremos estar contigo, Señor. Y por eso estamos aquí, para saber más de ti, para ser más como tú, para deleitarnos en ti, Señor. Obra en nosotros, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos ponga esa tensión de vida en nuestro corazón, Señor, que no hayan distractores, Señor, y que verdaderamente abracemos tu palabra, Señor, que la hagamos parte de nuestras vidas y que día a día glorifiquemos tu nombre con nuestra vida, Señor. Gracias por mis hermanos aquí presentes, te damos gracias y también te pedimos por las personas que no pudieron venir, Señor, bendícelos igual, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos. Podemos sentarnos y abrir nuestras Biblias. Hoy vamos a tocar un tema un poquito diferente. Hoy no vamos a seguir con el estudio que tenemos, porque hoy vamos a hablar de otro tema. Hoy vamos a dar un mensaje de Navidad. Hoy veremos ese tema que, pues aunque no es la fecha exacta en que el Señor vino a este mundo, encarnó y nació en este mundo, pero se ha tomado como si lo fuera, y esto pues obviamente hace 2000 años, en estos días aproximadamente se dice que vino el Señor a nacer en un ser humano, en un bebé, ¿no? Y estas fechas pues han marcado a todo el mundo y debe sorprendernos porque pues realmente Dios pisó esta tierra. Debe haber sorpresa, debe traer deleite a nuestras vidas, porque mucha gente como celebra al hombre pisando la luna, ¿verdad? Cuánto más es que Dios haya venido a poner sus pies en esta tierra, en este planeta tan diminuto comparado a un universo tan vasto que Él ha creado, ¿no? Y pues vemos que lo hizo por amor. Debe ser algo más importante en nuestras vidas, debe traernos más deleite en nuestras vidas, debe asombrarnos. Y pues hoy vamos a repasar un poco del por qué se festeja esta Navidad, por qué tuvo que venir el Señor a esta tierra, por qué tuvo que realmente nacer como bebé y todo esto, ¿no? Así que vamos a repasar un poco, recordando desde Génesis. Sabemos que Dios creó al hombre. Vamos a ver 2 versículos de Génesis 3, 2 o 3 versículos vamos a ver allá, recordando que Dios creó al hombre y lo creó perfecto, lo creó sabio, lo creó sin dolor, sin enfermedad, lo creó con una perfecta comunión con Él. Esto quiere decir que había una hermosa relación entre Dios y el hombre. Lamentablemente pues todo esto se perdió cuando este hombre decidió desobedecer el mandamiento del Señor, decidió no hacer caso a Dios y comer del fruto que se le había prohibido, que es el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, y así sus ojos fueron abiertos y el pecado había entrado en la vida de los seres humanos, ¿no? Génesis capítulo 3, allá nos señala en el capítulo 1 que cómo fue que el pecado entró al mundo, capítulo 3, versículo 1, aquí nos señala cómo fue que el pecado entró al mundo. Tanto el hombre como la mujer se dieron a la tentación de una serpiente astuta. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, ¿no? Entonces estamos viendo que la serpiente era astuta más que cualquier animal. Obviamente estamos viendo que esta palabra serpiente en el hebreo se traduce como nakash, que se traduce como víbora, aspid, culebra, y esta culebra quiere decir que era más astuta que cualquier otro animal creado. Y muchos dirán, pastor, no es cierto, el delfín es el más inteligente, es el más astuto, pero ahorita veremos por qué. Dice ya que más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, o sea que había creado, nos muestra que la serpiente era un animal creado por Dios, ¿no? Pero por otro lado, esta serpiente fue poseída por Satanás, de tal manera que cuando hablaba
no era el animal que estaba hablando, sino el espíritu maligno que controlaba a esta serpiente, ¿no? Apocalipsis apunta a los 12:9, ahí en ese versículo se le llama a la serpiente antigua, haciendo memoria de esto que estamos viendo ahorita. También podemos notar que Eva no se sorprendió al ver a un animal como la serpiente. Cuando nosotros hoy día, si vemos una serpiente, nos asusta, ¿no? Eva no se sorprende de ver una serpiente. ¿Por qué? Porque no había temor, había inocencia, no había temor ante los animales. El Señor los creó en una perfecta relación, una perfecta comunión con Dios y hasta con los animales. Ella no se asustó de la serpiente, ella no se asustaba de un león, tal vez si aparecía. Entonces vemos que no había ese temor, no se sorprendían en este jardín del Edén. Ellos eran inocentes. Esta serpiente, que era el mismísimo diablo, ¿qué hizo? Viene a tentar a esta pareja, y hoy día lo podemos ver, sigue siendo tentador, sigue siendo muy astuto. De hecho, Pedro nos dice que anda como un león rugiente. ¿Quieres apuntar la cita bíblica? Es primera de Pedro 5:8. Dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero esta serpiente vemos que utilizó estrategias. Veo 3 estrategias, 3 formas de tentación, y que aún sigue utilizándolo en nuestro tiempo, ¿no? en nuestros días, hoy día. El primero que utilizó esta serpiente, vemos que son los deseos de la carne, ¿no? Y pues obviamente a través de esos deseos podemos llegar a caer nosotros en esa tentación, ¿no? Luego vemos que usó los deseos de los ojos, ¿no? A través de la vista viene todo esto, ¿no? Y la vanagloria de la vida. Esos 3 puntos son importantes, pues la serpiente los sigue utilizando hoy día, y pues debido a estas 3 tentaciones en las cuales cayó el hombre, ¿no? Porque sabemos que fue Eva, pero el hombre era el que estaba realmente, pudo haberlo evitado y decir, ¿sabes qué? No, pero él también comió. Por esa causa la tierra dice que iba a ser maldita. ¿Por qué? Por la desobediencia del hombre, que le iba a producir ¿qué? Espinos, cardos, que con el sudor de su frente se iba a ganar la vida. Y obviamente que se iba a perder ese vigor, porque iba a empezar a envejecer, iba a empezar a morir, iba a volver a la tierra de donde había sido formado. Entonces, qué difícil habrá sido para este hombre, ¿no? El cambio de vida, de tener privilegios como estar en un huerto hermoso, tropical. Ahora viviría en una tierra maldita. Antes era labrar, él labraba el huerto, él recogía el fruto con gozo. Ahora con el sudor de su frente iba a recoger los alimentos y todo esto, pero iba a ser una carga para él, ¿no? Así que antes en la tierra que estaba él era bendecida por toda clase de árbol frutal, por toda planta. Ahora la tierra está rodeada de cardos, espinos, haciendo más difícil el trabajo del hombre, ¿no? Entonces vemos que es difícil el cambio radical. El hombre era perfecto sin ningún impedimento, pero ahora iba a conocer enfermedades, iba a conocer dolores, iba a envejecer, iba a morir, ¿no? Entonces Dios conoce el futuro y conoce el final del ser humano. Recuerden que la palabra dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, por esa misma razón, el primer hombre que vemos falló, y por eso la humanidad queda bajo maldición, queda bajo la maldición del pecado. Vemos que el pecado entró al ser humano, pero Dios en su infinita misericordia fue movido a compasión y derramó su amor de alguna manera en una promesa. No los perdonó nada más así, ¿no? Sino que les hizo una promesa. Él es un Dios justo, Él es un Dios santo, y obviamente tiene que pagar al agresor por su castigo, ¿no? Así que Él no puede olvidarse de eso. Él perdonó de otra manera. ¿Qué hizo? Envió a su Hijo. Pero aquí en Génesis 3:15, vamos al 3:15, vemos que el Señor, en lugar de veras derramar su ira contra la humanidad, nos ama y nos hizo una promesa. Desde ese momento nos prometió un Salvador. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ese mismo día Dios estaba estableciendo esa enemistad entre la mujer y Satanás, esa enemistad entre la simiente y su simiente de Satanás. Esto fue porque de la mujer iba a nacer el libertador, el salvador del hombre. Esa promesa, prácticamente aquí vemos parte del Evangelio, y vemos que pasaron muchas generaciones. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de Noé.
Pasaron muchas generaciones, aún el hombre seguía haciendo lo malo. Pasó Abraham, generación de Abraham, pasó Isaac, pasó Jacob, que luego el Señor lo llamó Israel, pasó José, luego Moisés, luego Josué, David, Salomón, muchos reyes más, dice la Biblia, muchos reyes más, y hasta que llegamos a Isaías. Vemos que cientos y cientos de años hacían lo bueno y hacían lo malo, el hombre se rebelaba constantemente, pero el Señor dice que sus promesas son verdad. Aún viendo que hacían lo malo, se inclinaban a la maldad, aún viendo que se rebelaban el Señor, sus promesas son verdad. Dice él dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios habló, pero Dios dijo y Él va a ejecutar. Y esto lo vemos en la palabra, es una promesa del Señor. Entonces, llegamos hasta Isaías, y en Isaías estamos hablando de 750 años antes de que se cumpliera esta promesa. El profeta Isaías nos da la esperanza de que el Señor iba a cumplir la promesa de que el Señor Jesús vendría. Y nos va a dar 5 calificativos, nos va a dar 5 de sus atributos, diciendo que el Mesías vendría. Entonces, vemos que desde Génesis 3:15 se da la primera promesa, mesiánica, que arroja de veras un rayo de esperanza para el hombre caído, el nacimiento del Mesías, al cual Satanás, ¿qué iba a hacer? Herirlo en el calcañar, una herida leve, una herida menor, pero el Señor, el Mesías, le provocaría una herida mortal, lo iba a destruir, lo iba a acabar pisándole la cabeza, ¿ok? Entonces vemos que Satanás obviamente ha estado buscando la forma de destruir esa simiente de la mujer. Desde el principio sabía que iba a ser destruido, y él estaba buscando cómo destruir esa simiente de la cual el Señor prometió. Vamos a Isaías 9:6 para que sigamos con la promesa. Isaías 9:6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Okay? Entonces vemos también en el Evangelio de Lucas, podemos ir al Evangelio de Lucas o apuntarlo. Vamos a ver del 26, capítulo 1, versículo 26 al 35. Dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña en la ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces estamos viendo esta gran promesa que el Señor hizo desde Génesis. Luego vemos Isaías, cómo el Señor aún seguía
hablando a través de Isaías, diciendo que la promesa Él la iba a cumplir. Y vemos que acá en Lucas obviamente se estaba cumpliendo esta promesa del Mesías viniendo a esta tierra a salvarnos. Y María misma dijo, es mi Salvador. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, también se hace una declaración de esta promesa cumplida, donde dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, y Él ha dado a conocer. Vemos este Evangelio igual como se está cumpliendo la promesa de Dios. Vemos que en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios. Lo que significa esto, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios mismo. Entonces la palabra se hizo hombre, o sea, Dios mismo se hizo hombre, se hizo carne y vino a vivir entre nosotros, y es lo que estamos festejando. Esa Navidad, ese nacimiento del Señor Jesús estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, dice, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre, dice, ¿no? Entonces dice que nadie ha visto a Dios, pero el único que es Dios, o sea, es íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios, Cristo nos ha revelado a Dios. Dios con nosotros, dice en Mateo, Emmanuel, le llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, Dios estaba con nosotros. La llegada de Dios en carne fue el regalo, ese regalo tan hermoso de su venida a este mundo. Ese sacrificio impactó de una forma tan tremenda y extraordinaria al mundo, que no hay país en el cual no se paralice este día el trabajo. No hay país en donde no se tome en cuenta antes de Cristo y después de Cristo. O sea, estamos viendo cuán tremendamente impactó la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue denominado un consejero, dice Isaías. ¿Por qué tú crees que el mundo anda tan confundido? ¿Por qué crees que el mundo está tan perdido? ¿Por qué? Porque no tienen a este consejero en su vida. El mundo anda confundido en la política, en lo moral, en la economía, en las religiones, en la ética, en los placeres, en muchas cosas. Cuando tenemos problemas nosotros en la familia, ¿a quién acudimos para que nos dé consejo? A veces acudimos a un consejero familiar, a veces acudimos a un psicólogo, a veces acudimos a un psiquiatra, a veces acudimos a lugares como bares, discos, a veces acudimos a amigos, etcétera, etcétera, muchas cosas a las que nosotros acudimos. Pero ¿a quién debemos acudir? Recuerda que la vida sin Cristo es muy difícil. Si vamos al libro del Evangelio de Juan, apunten capítulo 14, versículo 15 al 17, el Señor dijo claramente allá, capítulo 14, versículo 15 al 17, el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. No todo el mundo tiene a Cristo en sus vidas, no todo el mundo tiene ese Espíritu de Dios morando dentro de nosotros, ese Consolador, que significa Paracletos. O sea, ¿qué significa Paracletos en griego? Alguien que fue llamado a estar con alguien para guiarlo, para consolarlo, para fortalecerlo, para animarlo, para impulsarlo, ¿a qué? A seguir viviendo. La vida sin Cristo es difícil. Para poder seguir viviendo necesitamos del Señor. Si el Señor Jesús no está en la vida de las personas, estamos destinados ¿a qué? A ir de mal en peor. ¿Hasta qué? Hasta condenarnos y padecer eternamente. Sin perdón, sin su Espíritu en nosotros, no podemos llegar de veras a la presencia del Señor. No podemos llegar a vivir como debe ser. Lo vemos claramente en la humanidad. La humanidad, vemos un deterioro, vemos que la humanidad está sumida en cosas como el alcohol, vemos que está sumida en drogas, vemos que está sumida en evasión de impuestos, vemos que está sumida en fraudes, vemos que está sumida en crímenes y bueno, muchas cosas más. Por eso muchas personas también llegan al grado de estar en situaciones tan fuertes que terminan suicidándose. Pero Juan, ahí en Juan 14, 26, versículo 26,
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice el Señor Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que cuando tengamos problemas, cuando veamos las cosas tan duras, no pensemos que nuestro mundo se va a acabar allá. No pensemos que nuestra vida termina allá. Siempre va a haber una puerta. Pero tenemos que humillarnos. Tenemos que buscar del Señor. Tenemos que deleitarnos en el Señor. Dejarnos llevar por ese consejero que es su palabra y que es el Espíritu Santo. Y Isaías nos menciona a un príncipe de paz. ¿Por qué? Porque pasamos estas situaciones tan adversas y no hay paz en nuestro corazón, no hay paz en nuestras vidas. Pero Isaías mencionó que venía ese príncipe de paz. Esa paz que solo el Señor puede poner en nuestro corazón, en nuestra vida. Y en la historia humana siempre hemos visto que ha habido conflicto. Generación tras generación, siglos atrás hasta ahora, conflictos tras conflictos. Pero la palabra paz significa una unión de cosas que están separadas. Y hemos estado apartados de Dios, y por eso obviamente ha habido conflictos generaciones tras generaciones. Nosotros vivimos separados de Dios, vivimos en pugna con Dios, que significa en guerra contra Dios. Y muchos dicen, no, yo no vivo con Dios en guerra, yo no estoy en contra del Señor, yo soy una buena persona, yo creo en Dios. Pero nuestro corazón es notorio que no le pertenece al Señor, es evidente, pues dice que del corazón salen las impurezas. ¿Y qué es lo que sale de nuestro corazón? Vemos que hay orgullo, somos personas orgullosas, vemos que somos independientes, vemos que somos incrédulos, egocéntricos, ¿sí? Somos nuestro propio dueño, y eso nos deja en no depender de Dios. ¿Sí? Recuerda, no fuimos creados para depender de nosotros mismos, sino para depender de Él, depender de Dios. Así que por este motivo, por estos puntos que acabamos de ver, no hay paz entre Dios y la humanidad. Algo que es importante es que vemos que pensamos, hacemos y decimos nuestra voluntad. Ahí es donde vemos que Él no es nuestro Señor, no estamos en la voluntad de nuestro Creador. No tenemos esa paz, esa unión entre Dios y el hombre que solo Cristo puede darnos, ¿no? Lucas 2, capítulo 2, versículo 13 y 14. Esa paz que puede venir de Dios, vemos en Lucas 2, 13, donde dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, estamos viendo cómo el nacimiento del Señor, el venir Dios a pisar esta tierra, trajo esa paz, esa voluntad de Dios de darle paz, esa voluntad de Dios de decir, bueno, ya, aquí está la oportunidad, el regalo inmerecido para tener esa paz conmigo. Llegó Jesucristo a traer la paz para con Dios. Romanos 5:1, apúntalo. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Llegó el Señor Cristo Jesús a traer la paz con Dios. Del ser humano no puede haber, y de lo que el mundo te vende no puede haber esa paz. Somos enemigos de Dios, pero muchos decimos, yo creo que existe un Dios. Otros decimos, yo creo en Dios, mira, hasta llevo mi imagen guardada en mi cartera. Pero la evidencia de que estamos en contra de Dios es muy obvia, porque nos inclinamos ante dioses que no es el Dios de la Biblia. Creamos conclusiones conclusiones de lo que oímos y creemos más en lo que otros dicen que lo que Dios ha revelado a través de las Escrituras. Otros creemos que todas las religiones nos llevan a Dios. Decimos diferentes nombres, pero es el mismo Dios. Tenemos varias opciones a quien recurrir, y esto deduce que no amamos a Dios, al Dios de la Biblia. Mientras no recibamos a Cristo en nuestro corazón, no podremos encontrar esa paz para con Dios. No habrá paz en nuestra vida, porque no mora en nosotros el Consolador. No hay una nueva vida, no hay una nueva conversión. En nuestro corazón siempre va a haber guerra, no va a haber paz. Vas a empezar a buscar cosas que crees que te van a traer paz, pero a lo mejor te traigan una paz que no es eterna, sino momentánea.
A veces en nuestro corazón hay esa guerra y no podemos dormir, estamos ansiosos y recurrimos a pastillas, recurrimos a tranquilizantes, recurrimos a anestésicos, recurrimos al alcohol, otros a droga, andamos de disco en disco, de bar en bar, de fraude en fraude, negocio en negocio, de botella en botella, bueno, relación en relación, no encontramos una paz, aún así no hallamos esa paz en nuestro corazón, hasta que realmente encontremos al Señor. Si encontramos al Señor, vamos a obtener esa paz que Dios solo da, que cambia todo. Y por eso tuvo que venir el Señor Jesús. Por eso la Biblia nos menciona que hay un Salvador. Y decía ya, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, decía el ángel a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador. Dios salva, liberador. Su nombre estamos viendo claramente cómo expresa la función que Él realizaría en la cruz del Calvario de salvarnos de la ira de Dios, de salvarnos de una muerte eterna. Pero muchos pues no sabemos y decimos, ¿de qué tiene que salvarnos Dios? Muchos enseñan que somos descendientes del mono, que fue evolucionando, otros que venimos de una explosión llamada el Big Bang, y que de ahí pues se creó el ser humano y se crearon la naturaleza y todo esto. Pero la Biblia nos muestra otra cosa. La Biblia nos muestra que somos creación de Dios, y que necesitamos urgentemente de Cristo Jesús para ser salvados de una condenación de pecados, para poder ser hijos injertados a la familia de Dios. Y esto solo el Mesías puede hacerlo, solo el Mesías puede salvarnos. No podemos ser salvados por nuestro dinero, no podemos ser salvados por nuestras obras, no podemos ser salvados por organizaciones, no podemos ser salvados por un bautismo, no podemos ser salvados por una confirmación, no podemos ser salvados por una primera comunión, no podemos ser salvos por nada. Solo Cristo, solo el Mesías puede salvarnos. Por eso en Mateo 1, apúntalo, Mateo 1, capítulo 1, versículo 21, 1:21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién salvará? Primero a su pueblo, seguido al mundo. ¿Quién es el que salva? El Señor Jesús. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. María dijo en Lucas 1:46, lo acabamos de ver, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, en Dios mismo en carne, que vino a redimirnos de la condenación del pecado. Ese regalo de Dios tan hermoso y maravilloso, ese único Salvador y ese único regalo, es gratis. El Señor nos salva de manera gratuita. Vemos todas las Navidades, realmente hemos visto cómo las personas se dan regalos, y no es algo malo, no es algo malo, es algo bonito, pero siempre tenemos que estar con esa idea de que el regalo más grande es el Señor. A veces muchas personas dan regalos para sentirse menos culpables. O sea, por ejemplo, hay muchas personas que donan en las iglesias y dan regalos, regalan cosas grandes. ¿Por qué? Porque quieren lavar su conciencia. Pero si nosotros no tenemos al Señor Jesús como nuestro único Salvador, ese regalo tan hermoso, no nos podemos salvar. No nos podemos salvar. Somos salvos por medio de la fe, no por obras. Estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. Nacemos con una maldición, merecemos ser aplastados por la ira de Dios. De hecho, si podemos ir a Isaías 53. Isaías 53. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos,
despreciado y deshecho entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, estamos viendo cómo el Señor dice acá que fue como un cordero llevado al matadero, y no abrió su boca, no bajó de esa cruz, no dijo palabra alguna. ¿Para qué? Para salvarnos. Se le fue arrancada la barba, fue escupido, fue golpeado, fue masacrado, se le puso una corona de espinos y recibió la ira del Padre siendo aplastado. Eso no se ve. Eso es algo espiritual, como el Señor, cuando cargó con el pecado, recibió la ira de Dios. Recibió el pago de nuestros pecados, herido de Dios y abatido, dice. Aplastado, dice. Fue llevado a matadero, molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. Claramente estamos viendo cómo el Señor, no solo Dios dijo les perdono y ya, sino que tuvo que hacer este pago. Tuvo que hacer este pago para que nosotros podamos ser redimidos. Y para poder recibir ese regalo es necesario realmente arrepentirnos de todo lo que hemos hecho, aunque digas, bueno, yo soy bueno, no. Del corazón salen esas cosas malas. Y hemos ofendido a Dios toda nuestra vida. Pero lo hermoso es que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio ese regalo gratis para que no nos perdamos y caigamos en condenación eterna. O sea, no estemos totalmente perdidos y no tengamos esa vida eterna. Pero hay que creer. Pero no es solo es creer. Lucas 1:31 dice, y 32, y ahora concebirás en tu vientre, darás a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Cuando venimos a ser partes del pueblo de Dios, cuando venimos a tener esa conversión, esa metamorfosis en nosotros, porque nos hemos arrepentido, porque hemos clamado y hemos recibido al Señor en nuestro corazón, somos transformados por el Señor y nos regala un reino eterno. Nos salva y nos regala un reino eterno. Comenzamos a formar parte de un reino inconmovible, una herencia, decía Pedro, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Qué significa esto? Una promesa que nos da la esperanza, saber que hay una herencia que no tiene precio, saber que hay una herencia que está reservada en el cielo para nosotros, una herencia pura, sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Entonces, lo que tenemos en este mundo, nuestro cuerpo, las cosas que tenemos, cosas materiales, todo esto se va deteriorando. Pero cuando tú eres de Cristo, por dentro te vas renovando. Y cuando morimos, resucitaremos y tendremos esa vida eterna con el Señor de la gloria y estaremos con Él para siempre. Aquí todo es momentáneo, todo lo que tú eres y tienes es pasajero, es algo temporal, se echa a perder, las posesiones, nuestro cuerpo empieza a tener enfermedades, a veces ya, me duelen mis rodillas, y empezamos a deteriorarnos porque es parte de nuestro pecado. Pero el Señor nos ha hecho una promesa y debemos enfocarnos en el Señor y en su reino. El Señor Jesús dijo en Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, moradas eternas. ¿Cómo es esto? De veras, es por los siglos de los siglos. Lo de aquí es pasajero, lo de allá es por los siglos de los siglos, no hay fin. Apocalipsis 21, del 1 en adelante, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,
y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, lo temporal de este mundo, la tierra, toda esta vida pasó, y ahora viene lo mejor, lo eterno, con el Señor Jesús, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Estar con el Señor Jesús en su gloria. Y esta Navidad, si el Señor Jesús no nace en nuestros corazones, créanme que no seremos salvos. Créanme que no habrá esa paz para con Dios. Créanme que no viviremos eternamente con Él, sino en un lugar de tormento. Pensamos que por poner a veces un nacimiento, en nuestras casas, no digo que sea malo, pero a veces pensamos que por poner un nacimiento en nuestras casas obtenemos ese pedacito de cielo. Obtenemos un lugar, seremos salvos. Pensamos que con dar regalos o dinero, vamos a veces a algunos lugares donde tienen ya sea niños que no tienen padres o señores ya de gran edad que no tienen dónde estar, pensamos que por llevar regalos y estar allá vamos a ganarnos ese pedacito. Y digo, no es malo, pero siempre fijándonos en que no es por obras. Nos espera una vida eterna con Dios o sin Dios. Esto es para todo el mundo, con Dios o sin Dios, con gloria o sin gloria, con bendiciones o maldiciones, sin sufrimiento o con dolor y tormento. Así que necesitamos urgentemente arrepentirnos, necesitamos urgentemente creer y amar a Dios. Él dijo que si lo amamos debemos guardar su palabra, y esto no solo es creer, porque no es suficiente, hay que amarlo, lo que está diciendo acá. Amarlo, y amarlo es vivir la palabra, obedecer la palabra, que haya la evidencia de que somos de Dios, que pertenecemos a la familia de Dios, que el Señor Jesucristo es verdaderamente nuestro Señor y no nosotros mismos, porque a veces estamos en nuestro yo, constantemente es mi voluntad y es lo que yo pienso y se va a hacer así, y no estamos obedeciendo al Señor, no estamos en la voluntad de Dios. Entonces la Navidad y todos los días se trata del Señor Jesús, de ese regalo inmerecido, ese regalo inmensamente grande del amor de Dios que vino y pisó esta tierra y pagó el precio por nuestros pecados. De eso se trata, de recordar realmente el regalo de que estábamos condenados y Él nos liberó. Que el Señor Jesús verdaderamente nazca en nuestros corazones. Debemos clamar que Él venga a ser verdaderamente el Señor de mi vida y mi Salvador. Debemos declamar y decir: Señor, aquí te damos, rendimos nuestra vida a tu señorío. Y debemos de siempre estar agradecidos por ese regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado. Y de eso se trata la Navidad. Digo, no es malo que obsequies, no es malo, pero siempre en nuestros corazones, con el saber de que Él es nuestro regalo más grande, y darlo a conocer a través de nuestras vidas, y que vean en nosotros a Cristo. Pues con ello terminamos el tema de hoy. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y dar gracias por ese regalo tan maravilloso que Dios ha dado. Señor, te damos gracias porque si tú no hubieras enviado a tu Hijo a pagar por nuestros pecados, Señor, estaríamos condenados a una muerte eterna, Señor, a un lugar de tormento. Y a veces no vemos, Señor, no pesamos esto, Señor, y no valoramos lo que tú, Señor Jesús, hiciste en la cruz por nosotros. Gracias por haber venido a pisar esta tierra. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque nos has liberado de ser aplastados de ese pago que merecíamos, Señor. Y que en esta Navidad, Señor, puedan ver ese regalo, Señor, a través de nosotros, compartiéndolo, no solo cosas materiales, sino compartir tu amor, tu gracia, Señor, extender gracia. Bendícenos, Señor, y que cambiemos nuestras vidas, que se vean estrategias diferentes para compartir el Evangelio, ese Evangelio de las buenas nuevas, de que tú has venido, que la luz vino a este mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.